Fin de semana, un grupo de periodistas fuimos invitados por directivos del Grupo México que operan la mina Buenavista del Cobre en Cananea para recorrer la mina que está en Cananea, es una de las más grandes del mundo, y que es la primera vez que en muchos años que se puede hacer un recorrido de este tipo, en donde los periodistas que fuimos invitados pudimos hacer toda clase de preguntas. No todas las preguntas nos fueron respondidas, pero sí pudimos hacer toda clase de preguntas y eso ya pues es un avance, ¿no? Les voy a compartir estas imágenes que tomamos durante el recorrido. Este es uno de los procesos que se llevan, que se desarrollan dentro de la mina para obtener el cobre, ¿no? Son unas tinas gigantes que hay ahí en donde mediante soluciones químicas y aplicación de aire al agua se obtienen unas burbujas en las que se pega el cobre, digamos, ¿no? Así para explicarlo muy rápido. Se pega el cobre y de ahí pues, se sigue un proceso que hasta obtener una lámina. En algún momento de estos videos que les estoy presentando va usted a ver que aparecen unas láminas grandes. Mire, esta es la presa de Jales. Esta que se está construyendo en el interior de la mina de Cananea y que ha generado, desde luego, algunos comentarios. Esta presa de Jales se terminará de construir dentro de 20 años, en el año 2040. Tuve la oportunidad de platicar con Alberto Arriaga, que es el director de infraestructura, es decir, el ingeniero que está construyendo esta presa de Jales. Esta presa está en construcción, pero está diseñada, según nos explicaron, para construirse y estar operando al mismo tiempo. Tiene un sistema de filtrado. En la parte, en el fondo, ese sistema de filtrado permite a la mina recuperar agua y retornarla para ser reutilizada. Esta presa de Jales será terminada en 2040, según nos lo explicaron, y con ello y entre algunas otras medidas que se toman, queda totalmente eliminado el riesgo de que se genere un derrame, como el que se generó en el 2014, aunque el derrame del 2014 no se generó en ese punto, se generó kilómetros más arriba de la mina. Ahorita va a ver usted las imágenes en donde se generó ese derrame después de fuertes lluvias que fueron y cayeron en una especie de presa que estaba en construcción. Se llenó esa especie de represo que había, que estaba en construcción. Empieza una especie de lagrimeo en el bordo de este represo y es cuando viene un derrumbe que provoca ese derrame que recorrió muchos kilómetros por el río Bacanuchi hasta llegar al río Sonora. Esos son los molinos, son los molinos gigantescos, ¿no? Ese es el punto donde se generó el derrame, justamente ese, ¿sí? Aunque lo que usted ve ahí no tiene nada que ver, así nos dijeron, no tiene nada que ver con lo que estaba en el 2014. Toda esa zona ya fue modificada. Se construyó un represo al final, al principio, con un río y un cárcamo, un canal, mejor dicho, y un cárcamo que va a contener cualquier derrame hasta llegar ahí a este fondo. El agua verde, se ve verde, dicen los ingenieros con los que platicamos, porque es agua de lluvia. No ha habido ningún derrame en ese punto. Es decir, eso debería estar seco si no hubiera llovido. Al fondo usted ve el bordo y todavía otro muro de contención que está pues muchos metros, son 20, 30 metros de alto. Es en ese punto en donde se generó el derrame y es así como se ve ahora. En el 2014 no estaba así, pero así se ve ahora. Entonces, por esta serie de especificaciones técnicas con las que fue construido eso, es que nos explican que no hay ya ningún riesgo de que se genere un derrame. En ese punto, el último punto que usted vio, esta especie de represo con un recubrimiento blanco, ahí fue donde estaba ese represo donde se generó el derrame, pero ya no está nada de eso, todo eso fue destruido y está totalmente modificado, así nos lo explicó el ingeniero Arriaga, que es el que está construyendo esa parte, y también usted vio la presa de Jales que está varios kilómetros hacia abajo de ese punto, en donde esa presa es justamente diseñada para estar construyéndose, pero estar operando al mismo tiempo.
Después de esa presa, de una cortina de alrededor de 60 metros, la cortina, el tamaño de la cortina va a variar dependiendo de la etapa de construcción en la que se encuentre. Va a ser terminada totalmente en el año 2040 y está diseñada para que, digamos, por la parte de abajo, tiene una especie de tubería grande donde se va filtrando el agua y va a caer al otro lado de la cortina, en donde hay otro represo y hay un cárcamo en donde se acumula el agua, y kilómetros más abajo todavía hay otra cortina de dimensiones similares a la que usted vio ahí, que elimina, según sostienen los ingenieros de Grupo México, elimina el más mínimo riesgo de que haya un derrame. Platicamos con el director de operaciones de la mina de Cananea, con el ingeniero Julián Chavira y con Alberto Arriaga, que es el director de proyectos, que es el que está construyendo esa presa de Jales. Y hay una serie de especificaciones técnicas que se están desarrollando y que se están cumpliendo y siguiendo en la construcción de esa presa de Jales para que no haya un riesgo, el más mínimo riesgo de derrame. Hoy por primera vez, bueno, este sábado, estas imágenes son del sábado, por primera vez en muchos años, Grupo México abre las puertas, hicimos un recorrido pues por todo el proceso de producción, ¿no? Por todo el proceso de producción hasta que salen, ya no lo vimos ahí, pero pensé que lo íbamos a ver, unas láminas de cobre, con un nivel de pureza muy cerca del 100%. Hicimos todo ese recorrido, pero obviamente con especial interés en este tema, el punto donde fue el derrame y en esta presa de Jales, en donde se nos explicó, sostienen los ingenieros de Grupo México que no hay un riesgo de derrame por las características técnicas que se están siguiendo y de ingeniería para construir esa presa de Jales que será terminada totalmente en 2040. Así las cosas. Sobre el fideicomiso, dijeron que todavía no podían hablar porque no conocían los términos en los que viene la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya los conoceremos después. Así las cosas. Voy en corte y regreso.